Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Bendiciones, soy el pastor Abner Elías Hurtado y quiero dar una palabra maravillosa para tu vida. Se dice de Jesús en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, dice así: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado él entró en la sinagoga como era de costumbre. Jesús siempre iba a la sinagoga, iba a buscar el rostro del Padre Celestial. Y dice la palabra del Señor que allí él, estando en la sinagoga, se levantó para hacer la lectura. Y se le entregó el libro del profeta Isaías, y él, desenrollándolo, dice la palabra, encontró el lugar donde estaba escrito. Y Jesús comienza a leer. Y mire lo que dice allí. Jesús leyó acerca de él mismo. Pastor, ¿qué quiere decir usted con esto? Cuando leas la Biblia, busca el lugar donde se hable de ti. Posiblemente de ti se han dicho cosas que han sido negativas para tu vida, pero Dios tiene una palabra positiva para ti. Busca siempre en la palabra de Dios lo que Dios diga de ti. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, búscalo allí y concéntrate en esa palabra. Eso es lo que Dios dice de ti. Jesús se concentró en lo que el Padre, en lo que las Escrituras decía de él. Y dice la palabra del Señor que él, leyendo, se encontró a él mismo en la palabra y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sabes? Cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona, cuando el Espíritu del Señor está dentro de una persona, la vida de esa persona cambia. La tristeza se va, la enfermedad se va, la escasez se va. Todo lo que no viene del Padre Celestial se va. La Biblia dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús leyó el libro y él leyó y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sabes? Cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú oras a Dios, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú tienes comunión con Dios, el Espíritu del Señor, así como estuvo en Jesús, también estará contigo. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la Iglesia del Aire, su programa por ANTV para toda Venezuela y América Latina. Gloria a Dios que estamos saliendo. Ya Willy preparó un post hermosísimo donde sale la información, ya la hemos estado transmitiendo. Estamos 9 horas en la semana distribuidas. Gloria a Dios por eso. La Iglesia del Aire se sigue extendiendo por toda Venezuela. Estamos hoy tratando el tema cuando las tinieblas te controlan. Muchos cristianos controlados por las tinieblas. ¿Qué dice mi amada esposa con respecto a este tema? Cuando las tinieblas te controlan, esposa. ¿Será que hay cristianos? ¿Cómo es eso? Si alguien es cristiano, ¿cómo va a estar controlado por las tinieblas? Si alguien es cristiano, se supone que es Jesucristo quien manda. Pero es así, esposa. Muchos cristianos, muchos creyentes han aceptado la oferta del faraón. Está bien, vayan y adoren. Sean creyentes, practiquen, canten, oren. Eso sí. Pero no se alejen. Yo los tengo, yo manejo los hilos, yo los muevo, a estos, a aquellos, yo influencio sobre ustedes. Muchos creyentes, esposa, influenciados entonces por las tinieblas. Con razón vemos muchos creyentes que dejan muy mal parado su condición de hijo de Dios. ¿Qué me dice, esposa? Así es, esposo. Bueno, el tema interesantísimo y estamos hablando cuando Moisés estaba allí tratando de sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, porque mientras el pueblo estuviese en Egipto, pues no podían adorar libremente al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y no es solo eso, sino que aparte de eso, el pueblo estaba como muy ya con las prácticas egipcias, se convirtieron en idólatras. Muchos adoptaron pues los dioses de aquella época, a los Baales. Y cuando llega Moisés, el libertador, bueno, comienza Moisés a ser un hombre dirigido por Dios, comienza nuevamente a
a crear en el pueblo el amor a Dios. Ya algunos estaban orando, estaban clamando para que viniera libertad para el pueblo de Dios. Y esas oraciones de los fieles que estaban allí, de Judá, de los hebreos, los fieles que habían delante de Dios, bueno, esas oraciones de esos fieles, que no era toda la población hebrea que estaba allí, era un remanente que estaba allí creyendo en Dios y clamando en Dios, comenzaron a orar, y fue cuando Dios pues pone sus ojos y dice, sí, es justo, los voy a liberar, y manda a Moisés a liberar a su pueblo que estaba allí en esclavitud en Egipto. Pero cuando Moisés trata de hacer los intentos para liberar al pueblo y comienza a negociar con Faraón, para decirle a Faraón que los dejara ir, que los dejara adorar a su Dios, Faraón siempre, la propuesta de Faraón era siempre tenerlos muy cerca para, como decía mi esposo, para controlarlos. Cada movimiento, cada cosa que ellos hicieran debía estar controlada por el mundo de las tinieblas, que en ese momento, bueno, lo representaba Egipto y sus gobernantes de ese entonces. Y no era nada sencillo, no era nada fácil, porque todas las ofertas que Faraón le hacía a Moisés para el pueblo indicaban en que quería tener el control sobre los hebreos. Y Moisés, un hombre lleno de Dios, lleno del poder de Dios, se daba cuenta de todas estas cosas, y en más de una ocasión pues rechazó las ofertas que Faraón le hiciera. ¿Sabe por qué? Porque había una línea, como lo dice mi esposo, muy delgada, muy tenue, entre el ser controlado por el mundo de las tinieblas y ser controlado directamente por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en este tiempo, quizás usted estará diciendo, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? ¿Cómo me como yo eso? Bueno, mi esposo lo explicaba brillantemente. Muchas veces usted y yo somos cristianos y deberíamos de estar dirigidos en todo tiempo por el Espíritu Santo de Dios, pero muchas veces las tinieblas controlan la vida de muchos cristianos en los pensamientos, en las emociones, en lo físico, en la mayoría de las áreas de nuestras vidas. El enemigo siempre trata de querer controlarnos. Entonces, hay cristianos que no han podido alcanzar la libertad, la fluidez verdadera, porque están siendo controlados, manipulados por el mundo de las tinieblas, ya sea por el temor, ya sea por la pena, ya sea cada uno por una circunstancia distinta a la otra, pudiera estar siendo controlado por el mundo de las tinieblas y no darse cuenta. El líder Moisés, como era un hombre que estaba conectado con Dios, pues se estaba dando cuenta que realmente lo que quería el mundo de las tinieblas era seguir controlando al pueblo de Dios. Entonces usted y yo en este tiempo tenemos que estar muy alerta, porque el enemigo siempre va a querer controlar la vida del hombre y de la mujer de Dios. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de que usted y yo no cumplamos la agenda de Dios aquí en la tierra, no cumplamos usted y yo con el propósito para el cual Dios nos ha colocado. Entonces, siempre y cuando usted y yo nos mantengamos alerta, con los oídos conectados con el cielo, nuestra vista puesta en el consumador de la vida eterna, que es Jesucristo, mientras usted y yo no nos salgamos de allí, usted y yo vamos a tener la capacidad, como las tuvo Moisés, de decirle no acepto esa oferta que tú me estás dando. Esa oferta no la acepto, porque yo no voy a seguir apegado, alineado a lo que tú quieres conmigo que yo haga. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero si usted lo encuentra, el mundo de las tinieblas, desconectado, fácilmente usted va a ir a dar a los lugares, a los sitios, con su actitud, con su forma de ser. Se va a notar claramente que usted lo está controlando el mundo de las tinieblas, ¿sabe? Pero hoy el Señor quiere que tú y yo, al igual que Moisés, veamos cuál voz es la que nos está hablando y qué nos está ofertando el mundo, porque el mundo te quiere atraer con sus pasiones, con todas sus ofertas, con todas sus tentaciones, pero está de parte nuestra si las aceptamos o no las aceptamos. Y como lo explicaba brillantemente mi esposo, no se trata de ser religioso o no ser religioso, es que la palabra de Dios lo dice. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna comunión hay de la luz con las tinieblas. Entonces tú y yo tenemos que saber diferenciar muy bien hasta dónde es nuestro límite, hasta dónde podemos pasar y hasta dónde nos tenemos que regresar, porque Dios en todo tiempo nos quiere librar,
pero muchas veces por la falta de sabiduría, por la falta de discernimiento, quedamos entrampados en lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Y Dios hoy nos está haciendo esa alerta. No aceptemos las ofertas de Faraón, no aceptemos las ofertas. En aquel momento Faraón representaba el mundo de las tinieblas totalmente. Quería mantener a un pueblo esclavo, a un pueblo allí adorando sus dioses falsos. No, pero tú y yo hemos sido llamados a adorar al Dios verdadero, al único Dios, al único sabio Dios, el que hizo los cielos y al que hizo la tierra. Y no podemos nosotros, como lo dije anteriormente, no tiene comunión la luz con las tinieblas. Hay casos, va a haber momentos en tu vida y en mi vida en las cuales vamos a tener que tomar decisiones drásticas, así como las tomó Moisés, decir no y punto, porque no me conviene, porque Dios no estaría agradado de mí. Entonces yo prefiero agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Claro que para hacer eso se le puede presentar a usted en el trabajo, se le puede presentar en su misma casa, alguien que vaya a la universidad, alguien que conviva con una persona que no tiene los principios cristianos. En cualquier circunstancia de nuestras vidas se nos van a presentar donde las tinieblas nos van a querer controlar y las tinieblas van a querer que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que estar conscientes, estar determinados, no por emoción, sino por convicción. ¿A quién queremos nosotros servir? ¿Si al Dios verdadero o al mundo de las tinieblas? Entonces hoy el Señor te invita que le sigas a Él, que obedezcas su voz. Y si tú todavía no has recibido al Señor en tu vida, porque para poder tener ese discernimiento que tuvo Moisés, para negarse esas ofertas que le daba Faraón, es necesario que tú y yo tengamos claro que Jesucristo tiene que estar en el centro de nuestra vida, que el Espíritu Santo es el que tiene que estarnos dirigiendo. Si tú todavía no le has dado esa libertad a Jesús, no lo has recibido en tu vida, no lo has recibido en tu corazón, hoy es un día en el cual tú deberías aceptar al Señor como tu Salvador, como tu guía, porque mucha gente fracasada porque anda en este mundo sin el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence, esposo amado, de pecado. Amén. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos vamos al último segmento. Mi esposa va a estar haciendo una oración también por los que van a recibir al Señor o van a repetir esa oración. Y también vamos a las conclusiones finales de nuestro tema de hoy, cuando las tinieblas te controlan. También abrimos el próximo segmento con el micro de nuestro hermano y amigo el apóstol Desiderio Uzcategui Familias Yáiz. Una pausa, ya regresamos.